Sean bienvenidos al tercer episodio de Desaprende. Yo soy Carlos García. Mi nombre es Macri Chamer y esto es de lo que no se habla en la mesa. El tema de hoy será cripto contra ETFs. Y para iniciar vamos a hablar justamente, como va nuestro programa, de las creencias que hemos aprendido a lo largo de nuestras vidas de lo que es el dinero. Vamos a mencionar lo que hemos aprendido en las escuelas, en los trabajos y desde nuestras propias casas. Por ejemplo, ¿a ti qué te decían en tu casa del dinero? Muchas veces se criticaba a la parte de los millonarios. Okay. Y que principalmente se tenía que ahorrar. Nunca se hablaba de la palabra invertir. Realmente siempre era como, es mejor tener el dinero, ya sea debajo del colchón o en una caja fuerte, a tenerlo en un banco. Porque muchas veces, espero no ser de los únicos que tenían esta ideología, que los bancos eran los malos, los bancos eran los que nos quitaban el dinero. Los ladrones. Exactamente. Sí, bueno, a mí también esta parte del ahorro y de la inversión, pues realmente nunca se tocaba. O sea, era más que nada esta parte en la cual me decían, sí, como lo hemos hablado en los episodios pasados, ve a la escuela, ten un trabajo bueno, ahorra parte de lo que ganes en ese trabajo y paga tus impuestos. Pero al final del día nunca nadie me dijo, bueno, ¿y cómo se ahorra? Y mucho menos me hablaron de inversión. Y si me llegaron a mencionar algún tema relacionado a la inversión, se me hacía muy complicado, o no entendía nada, o decía, bueno, eso es para gente que tiene otro tipo de labores, o sea, gente que realmente le sabe a esto, a números y... Sí, a los millonarios, a los contadores, a... Sí, exacto. Personas que realmente están asociadas a la parte fiscal. O sea, sí, no como un humano normal, un mortal como yo decía, bueno, inversiones para gente que le sabe. Exactamente. ¿No? Y esta parte del ahorro yo también comparto esta idea. De hecho, hasta hace muy poco empecé realmente con el tema de la inversión, para empezar a saber qué era y todo. Pero yo antes agarraba una caja que tenía parte de lo que me entraba mensualmente o quincenalmente por mis ingresos, sacaba parte, yo, o sea, hacía un retiro en el banco. Ajá, y luego hacía un retiro en el banco, el dinero en efectivo literal lo metía en esa caja y ahí lo dejaba, hasta que una persona me dijo, oye, pero ese dinero realmente no se mueve, o sea, eso no es ahorrar. Sí. Y yo dije, no, o sea, yo pensé que nada más ahorrar era agarrar dinero y meterlo en una caja y que se vaya acumulando. Sí, o sea, pero nunca tomábamos en cuenta la parte que muchas veces, hasta creo que en la clase de economía, muy pocas veces se toca, ¿no? En el sentido de que sí, sabemos que es la inflación que afecta a nuestro dinero y muchas cosas por el estilo, pero no sabemos prácticamente cómo es en la vida real, ¿no? O sea, no sabemos que este ahorro que, por ejemplo, tú dices que lo pones en una cajita y posteriormente... ahí lo una dejabas, cajota. Bueno, lo dejabas ahí acumular y posteriormente ya no pasaba a más. Exacto. Pero no sabías que cada mes o constantemente iba perdiendo su valor, se depreciaba. Más que nada, ahí sí te voy a corregir una vez, perdón, pero no es que se deprecie, más bien las cosas suben de valor. Okay. El poder adquisitivo es menor. Tus 100 pesos van a ser tus 100 pesos, pero digamos que vas a una tienda hoy y con 100 pesos te puedes comprar una coca y unas papas, como bien dices, eso sí, en determinado tiempo, cuando yo vaya con esos mismos 100 pesos, los mismos 100 pesos son los 100 pesos, ya no voy a poder comprar la coca y las papas, sino ahora solo voy a poder comprar la coca y, no sé, algo de menor valor, unos chicles, por ejemplo. Claro. Y como va pasando el tiempo, ya nada más me voy a poder comprar eventualmente la coca y eventualmente solo los chicles. O sea, los 100 pesos son los 100 pesos. Pero sí, o sea, justamente, cada vez que nada más metía mi dinero en esa caja, no contaba con todo esto, porque nunca lo aprendí en ninguna parte, nadie nunca me lo explicó. Eso yo lo tuve que investigar por mi propia cuenta, que nada más quiero mencionar que nosotros no somos asesores financieros, todo lo que digamos no es... la verdad pura. No es la verdad y no es un consejo financiero. Eso sí, antes que nada, esto no es un consejo financiero, simplemente les estamos hablando de las creencias que hemos tenido. Y las experiencias que hemos tenido. Bueno, las creencias que teníamos, las que desaprendimos y lo que hemos ido pues tratando de aprender para poder llevarlo a la práctica. Sí, sustituir estas creencias porque, pues como bien sabemos... no sirven. Exactamente. Por lo menos en este tiempo a mí no me sirven. No me sirve guardar mi dinero en una caja y que para cuando ya tenga mucho dinero, que es lo que mi mente me vende también, sí, mete, no sé, 50 pesos cada día y eventualmente vas a tener mucho dinero. Okay. Pero, como bien dices, para cuando lo quiera sacar voy a poder comprar menos cosas
que cuando los metí. Entonces realmente dinero salió de mi bolsa, no entró, por lo cual no es una inversión. Ok, y algo que dentro de esta cuestión de la caja que abordas, creo que es importante cómo usar ese dinero que nosotros podemos tener en nuestro colchón o debajo de nuestro colchón, en nuestra caja o caja fuerte, como le quieras llamar, usarla prácticamente, porque tenemos distintos instrumentos, ¿no? Y esto sería como la segunda parte que nos gustaría abordar. Okay. ¿Y esto por qué? Porque, como bien sabemos, existen que las acciones, que por muchas veces las hemos visto que en distintas películas, series y cómo se maneja, ¿no? En la economía. Pero nunca nos enseñan que hay un principio o 5 principios que bien podrían ser conocidos como el pentágono de la inversión, donde nos habla prácticamente de los rubros que debemos de tomar en cuenta para nosotros invertir en esos distintos vehículos o activos que tenemos o que nos ofrecen prácticamente, ya sean casas de bolsa, el mismo gobierno o cuestiones, como tú sabrás más en ese sentido, cuestiones descentralizadas, ¿no? Ok. ¿Y cuáles son estos 4 principios? 5, perdón. 5 principios. 5 principios. Es el plazo, que muchas veces debemos de ser conscientes de en qué tiempo vamos a usar nosotros este dinero. Puede ser a corto, mediano o largo plazo. Y muchas veces, por ejemplo, se hace la comparación con los CETES, que son bonos del gobierno, y las acciones, que son un poco más volátiles. En el sentido de que a cuánto tiempo podemos nosotros invertirlo, ¿no? La idea es cuando sean tus necesidades prácticamente. Si lo necesitas en un corto plazo o en un mediano o en un largo plazo. Okay. El siguiente paso sería la liquidez. ¿Cuándo nosotros podemos disponer de ese dinero? En el caso de los bonos, nuevamente, este dinero se queda congelado y no lo podemos disponer. En el caso de las acciones, sí lo podemos disponer cuando nosotros queramos. Obviamente se va a generar un impuesto, que prácticamente vamos a hablar de eso más tarde. Pero si en caso de que tú inviertes y recibes menos, o sea, realmente es una pérdida, no hay impuestos. Exactamente. Okay. Posteriormente está la dedicación que nosotros le demos a ese activo o ese vehículo. En el caso de los bonos, nuevamente, podemos ver que la dedicación que nosotros usemos sería mínima, porque realmente solamente lo compramos y esperamos a que, dependiendo del plazo, 3 meses, 6 meses, 1 año, nos regrese nuestro dinero, ya con el rendimiento. Que eso sería el otro punto, el rendimiento. Que cuánto es la ganancia que podemos esperar nosotros, que es como la ecuación matemática de todo esto, que muchas veces el resultado final. Exactamente, cuánto vamos a percibir de esto. Y un último, se me fue el último punto, pero es, si me no recuerdo, el riesgo. Okay. ¿Cuánto estamos dispuestos a tolerar del riesgo? Porque muchas veces... O sea, ¿cuánto estoy dispuesto a perder? A perder, y a nosotros como seres humanos, porque también psicológicamente el hecho de perder dinero nos genera una consecuencia, ¿no? Muchas veces hay emocional personas, y hasta física, ¿eh? Exactamente, y muchas veces, por ejemplo, las hemos visto en películas que llegan hasta suicidarse, en dados casos donde pierden y caen. no en películas, en el periódico. Bueno, también, tanto en la parte de ficción como en la parte de la vida real. Claro. Entonces, eso sería prácticamente lo que se compondría el pentágono de la inversión. Ok. Bueno, me gusta el concepto. La verdad nunca lo había escuchado como puesto en un pentágono. Pero esta parte es interesante porque Carlos y yo no es que tengamos ideologías diferentes, más bien yo no me he metido tanto a las inversiones que él ha investigado y que él utiliza desde ya hace un tiempo. Y él no ha investigado y no hace las que yo hago el día de hoy. Pero lo que queremos pues hacer entender es que hay diversos instrumentos, como lo que nosotros llamamos vehículos de inversión, que justamente se llaman vehículos de inversión porque es un vehículo. Es ya sea un coche, un avión, lo que sea. Es lo que te lleva del punto A al punto B, y ese punto B es el objetivo que podría ser el rendimiento, por así decirlo. O sea, el punto A puede ser un asete, como lo que estaba diciendo Carlos. Bueno, no, más bien el punto A es el punto en el que estás, la inversión inicial, y el punto B es a donde te gustaría llegar, ya sea mayor, menor o largo plazo. Que a final de cuentas lo que buscan todos esos objetivos, porque no es que yo no me interese en sus activos que él está invirtiendo, ni él en los míos, pero son demasiados, es demasiada la información. Exacto. que muchas veces sería acoplarnos a realmente a lo que nosotros queremos elegir para nuestra inversión a futuro, ya sea, como bien decimos, a corto, mediano y largo plazo. Exacto, y por eso la única recomendación que podemos dar es que
hagan su propia investigación. Que ustedes investiguen los diferentes vehículos de inversión que existen, vean cuáles conviene, obviamente, y se formen un criterio. Uh-huh. Porque muchas veces, como lo mencionamos al principio, nuestro criterio va basado en las creencias y las enseñanzas que nos han dado. Cuando nos damos cuenta que no nos dan resultado y nos entra el miedo de qué voy a hacer realmente con la parte económica cuando tenga 60, 70 años, ¿quién va a ver por mí si ya no hay apoyos del gobierno, si ya no hay pensiones? Este tipo de cuestiones que están pasando actualmente y que no sabemos realmente cómo pues va a moverse el mundo, sí, con tantos cambios globalizado. Exacto, y que está teniendo unos cambios impresionantes en estos últimos días. Sí, tanta idea de que si Estados Unidos está en primer lugar, si China está en segundo. Sí, si el BRICS ya los va a desdolarizar. O sea, ahorita hay una guerra económica muy fuerte en ese sentido. Pero no vamos a ahondar tanto en ese tema. Sí, sino más un tema noticiero de... Sí, no, cada quien haga su propia investigación, cree su propio criterio. Y aquí es a lo que quiero llegar con que yo inicié como Carlos, viendo una aplicación de bolsa, realmente no entendiendo nada, y mi primer juego fue, bueno, pues le voy a meter 200, 300 pesos, una cantidad que yo no consideraba importante. Que estabas dispuesto a hacer el juego, pero fue como ir al casino. Y ponerle al rojo o al negro. No investigué absolutamente nada de la compañía a la que le metí, no investigué absolutamente nada de nada. O sea, prácticamente de lo que le estaba invirtiendo, nada más dije, bueno, pues dicen que si le metes y sube, ganas. Sí, exactamente. O sea, y ese es el problema. Muchas veces se le dice como, invertir es o muy difícil o muy fácil, pero muchas veces se deja de lado la información que debemos nosotros de, como bien decíamos, hacer por nuestra cuenta. Exactamente, porque si lo hacemos de forma errónea es como jugar a Las Vegas. Exacto. Ir a Las Vegas, perdón. Exacto, y mucha gente lo tiene entendido ese concepto, y más que nada como en el tema en el que yo estoy metido, que son las criptodivisas, este sistema descentralizado. Uh-huh. Se basa, mucha gente que desconoce el tema porque es un tema que ya ha tenido un boom, que ya ha salido en muchas noticias, que es polémico, que es polémico, que tuvo su polémica, desde 2013 creo que fue que inició todo esto, uh-huh. Y que realmente la gente, como no lo entiende, no lo ha experimentado, pues siempre es el miedo al cambio. Claro. Obviamente siempre es miedo a lo desconocido. ¿Cómo va a meter mi dinero en algo que realmente no depende del gobierno o en algo que realmente no depende de una institución como un banco? Bueno, pero esas personas que me dicen, qué miedo meterlo en algo que no depende del banco, son las que me dijeron que el banco era el ladrón. Muchas veces. Y por ejemplo, perdón que te interrumpa, ¿tú qué aplicaciones usas? No sé. Yo, en México yo uso Bitso, uh-huh. Y Binance. Okay. Para poder utilizar, mi moneda fiat, que es el peso mexicano, para poder convertirla en criptomonedas y poder empezar a meterme ya en esta parte de descentralización. O sea, no les voy a recomendar en este momento ningún tipo de monedas, eso lo podemos hacer después, o hacer un análisis de cómo yo veo esas... Sí, un análisis más profundo. Más profundo porque lleva más tiempo de lo que realmente queremos abordar, uh-huh. Pero ahí ya es cuando yo inicié con esta etapa de investigar. O sea, no invertir a lo loco, no invertir nada más porque... He escuchado la compañía, sí, las compañías gigantes pues ya dieron su boom. Sí. Ya no es como invertir cuando faltaban, no es como invertir cuando Apple apenas sacó su primera acción y okay. O cuando Bitcoin costaba menos de $1, ¿me explico? Uh-huh. O sea, esas ya grandes empresas pues ya hicieron su boom, si no es justamente investigar cómo se mueve el mercado, qué es el mercado, muchos temas que cada quien va a tener que hacer para poder llegar a su propio criterio y decir, esta inversión y este proyecto me interesa por estas razones, por eso decido y pienso, porque siempre también en la inversión es un poco de especulación en ese sentido, tanto en las criptomonedas como en la bolsa. Tú no sabes qué factores humanos o fortuitos pueden llegar a pasar. Como un terremoto, ¿no? Exacto, como un terremoto, un tsunami. Ajá. Uh-huh. O sea, pueden llegar a pasar para que esos valores caigan o suban. O sea, un valor es eso que te puede dar o quitar dinero en la bolsa. Hay que tener eso en cuenta. Y más en este tipo de sectores como las criptomonedas y todo, que realmente, pues sí es un poco más especulativo, porque no tienen una regulación como tal en un sistema centralizado como son las CETES y las acciones de votos, exacto, y las ETFs.
pues sí se va mucho más a la especulación de qué es lo que va a pasar con esta criptomoneda, o si sacaron una tecnología más avanzada de la que, vieron una tecnología impresionante. Sí, bueno, pero alguien ya sacó una todavía más impresionante, entonces tu criptomoneda pues ya bajó de valor. $50,000 a $3. Sí, y además siento que es muy nuevo el tema, ¿no? Y muchas veces puede caer hasta en desinformación. Exacto. Del tema. Y yo, por ejemplo, lo que uso es lo anticuado, por así decirlo, o la vieja confiable, lo que muchas veces se dice, ¿no? ¿Por qué? Porque yo me baso en los libros por ejemplo, de John Bogle, en el pequeño libro del sentido común de la inversión, que nos habla prácticamente de invertir en fondos de inversión y en ETFs que se centran en las 500 acciones en el índice de cotizaciones de Estados Unidos, el Standard & Poor's, el cual cotiza en las 500 empresas más importantes de Estados Unidos, y que te señala mediante gráficas, mediante distintas formas a través de los años, cómo ha ido escalando a pesar de distintas crisis. Está, por ejemplo, la crisis la guerra de 1933 a 1945, ¿no? Y también la crisis de 2008, y bueno, hasta ahí se queda, por así decirlo, como esa edición, ¿no? Pero también toma en cuenta la parte de lo que acabamos de vivir, una pandemia, y aún así ese índice sigue vigente, sigue de cierta forma fuerte. Y es de cierta forma estable, y eso muchas veces se logra interpretar para un plazo largo más bien. Y ahí te va algo que no sabías. Ya están tratando, BlackRock, no sé si estés familiarizado con qué es. Ok. Es la compañía que controla prácticamente todo. Pero ya se está hablando de un ETF de Bitcoin. Ok. Ahora ya no es tanto cripto versus ETFs, sino ahora es la fusión de eso. Ok, y eso pues suena hasta solidario, ¿no? En ese sentido, porque muchas veces queremos invertir, pero no sabemos cómo, exactamente. Y ahí te va, perdón que te interrumpa, mi amigo, pero muchas veces caemos también, yo he escuchado que sí es riesgoso y es una estafa y ahí te roban en las criptomonedas. Sí, y también te roban cuando vas al cajero. Sí, también te roban cuando hacen movimientos fraudulentos. O sea, nada más que como es nuevo y la gente pues desconoce, y obviamente entran las notas amarillistas de sí, se robaron 50 millones de una plataforma. Sí, o sea, y sí hay ladrones, y sí hay estafadores, y sí hay hackers. Pero como hay el ladrón, como hay el estafador, como hay el brother que sí se mete al banco también y se le roba 50 millones, existen. Exacto. Nada más, ahorita es un sector sí nuevo, por así decirlo, ya hay mucha comunidad y hay demasiado dinero moviéndose en el sector cripto, pero obviamente una persona se va a ir siempre por lo más seguro al principio. Sí, claro. O sea, por ejemplo, en mi caso, yo apuesto mucho a los CETES porque sé que eso es seguro y únicamente puede perder su valor únicamente si la economía, en este caso, en los CETES, cae tipo, sin menospreciar al país de Venezuela, pero si cae en esos casos. Estándares, o sea, sí, estándares, exactamente. Okay. Y por ejemplo, también están los ETFs, que nuevamente, que ahorita mencionabas nuevo índice que podría salir, nuevo ETF que podría salir con las cripto. ¿Por qué? Porque eso ayuda a la diversificación. Si nosotros pusiéramos todos los huevos en la canasta, exactamente, perderíamos, ¿no? Y lo que buscamos... Bueno, no necesariamente, puede que sea como ir al casino y pegarle al rojo y llevarte el millón, pero también... Pero puede que nada, le diste al negro y ya, perdió, ahí se fue todo porque ahí solo estaba tu dinero invertido. Exactamente, o sea, la idea es tener distintas fuentes de ingreso y a dónde apuntar. Exacto. En base a lo que tú creas y en base a lo que realmente consideres que te puede generar un mayor rendimiento. Como bien decía Albert Einstein, de que el interés compuesto es la octava maravilla del mundo, y lo que tanto tus vehículos que tú usas, el que lo conocen lo ganan y el que no lo pagan. Exactamente. Pero a lo que iba era que tú buscas ganar un rendimiento o un interés compuesto a través de las cripto, y yo lo busco a través de los vehículos que yo uso, y es creo que el objetivo que nosotros tratamos de transmitir a las personas. Claro. Invertir no es malo, invertir no es tan difícil. Exactamente. Nada más es difícil, obviamente, dedicarle el tiempo necesario a aprender algo, como cualquier cosa, como cuando nos metimos en una carrera, cuando decidimos estudiar una carrera, no sabíamos absolutamente nada del tema. Si nos hubieran puesto, no sé, cualquier problema al resolver, sin darnos la información, obviamente no lo hubiéramos podido hacer. El trabajo, que siempre no va a haber dinero fácil. Sí. Y no va a haber dinero de mañana, así ya.
ya le metí 50 pesos hoy y mañana soy multimillonario. Sí, exactamente, no sale de la noche a la mañana. Exacto, o sea, es un proceso. Una inversión, como yo lo veo, es un plan. Tú tienes que tener un plan de inversión basado en el vehículo de inversión que cada quien quiera usar. Y hacer la investigación necesaria, dedicarle el tiempo, que eso es el trabajo. El trabajo, perdón, no más rápido, no, pero terminar la idea. El valor más importante que cada quien tiene es su tiempo. Sí. Más que el dinero, más que cualquier cosa, el valor más importante que cada ser humano tiene es su tiempo. Y si dedicamos ese valor más importante de nuestro tiempo a aprender una habilidad o una enseñanza nueva, la podemos desarrollar. Sí, en vez de perder el tiempo en otras actividades que realmente no nos generan un rendimiento o que solamente nos sacan dinero de la bolsa. Exactamente. Y algo que me gustaría concluir sería el hecho de que muchas veces en las universidades no nos enseñan de qué fuentes nos pueden enseñar estos temas. Algo que me gustaría recomendar serían, por ejemplo, 3 libros. No sé si tú tengas algunos que también recomendar. Sería, por ejemplo, como ya bien decía al inicio, el pequeño libro de La inversión de John Bogle, El camino simple de la inversión o a la riqueza más bien, de J.L. Collins, y Los 7 secretos de las mentes millonarias, de T. Harv Eker. Me gusta. Bueno, yo realmente quiero mencionar que llevo muy poco tiempo en este tema de la inversión. Llevo aproximadamente 2 meses y medio. O sea, realmente no es nada. Y los libros que he llegado a leer, o sea, son muy básicos, pero que realmente hicieron que mi mente hiciera ese switch de necesito ver de qué manera puedo generar más ingresos sin nada más depender de un trabajo. Sí, que sería como el pilar, ¿no? Lo hacer que el dinero trabaje para ti. Y el número 1, que seguramente ya saben cuál es por la manera en la que me expreso, es Padre Rico, Padre Pobre, de Robert Kiyosaki. Y En qué invierten los ricos, también de Robert Kiyosaki. Entonces, también obviamente tengo algunos en la lista. No puedo hablar de algo que no he visto. Entonces, por más que les quiera recomendar, porque mucha gente dice que wow, los grandes libros y todo, bueno, ya tengo algunos que estoy por leer. Cuando los lea, les digo. Por eso yo no les puedo hablar de algo que no he leído, obviamente. Pero lo que sí les queremos sugerir, además de los libros, es que también sigan a creadores de contenido, obviamente a nosotros. Claro. Pero que estén enfocados en analizar los vehículos de inversión en los que ustedes están interesados para que puedan hacer un análisis un poco más profundo. Y además de eso, sí, no tienen que ser exclusivamente los que nosotros les acabamos de decir. Sí, no, además apenas estamos empezando y también nosotros somos aprendices en este momento de este sector. Nada más consideramos que obviamente es importante darnos cuenta de que el ingreso no nada más tiene que venir a través de el trabajo que desarrollamos. O sea, que hay muchas maneras de poder obtener ingresos. Obviamente al principio es difícil, en el sentido de que los ingresos que la mayoría de las personas obtienen es a través del trabajo que desarrollan. Pero el desarrollar habilidades nuevas, el iniciar un podcast con tu mejor amigo muchas veces también puede ser una manera de poder emprender un negocio. O sea, a lo que queremos llegar con esto simplemente es abrir la mente, como yo la tuve mucho tiempo, o sea, estar cerrado constantemente a nada más pensar que lo que obtuviera se tenía que ir a esa caja de la que hablábamos al principio, o que eventualmente iba a pegarle al premio gordo y que ya te iba a ser perfecto, ¿no? Pero hay muchas maneras de poder invertir, hay muchas maneras de poder crear activos, más que nada, que también vamos a tocar temas de dinero y de inversiones a lo largo de los capítulos. Ahorita es un poco general los temas que vamos a abordar, y obviamente aquí siempre va a ser con la mejor intención de querer simplemente transmitir y aportar valor, lo que nosotros hemos aprendido y lo que nos está aportando valor el día de hoy. Exactamente. Únicamente para concluir sería: no se puede invertir sin tener una constancia, una disciplina. En vez de próximamente, ya va a ser quincena, gastar tu dinero en tonterías, sino que invertirlo en alguno de esos activos, sean libros, sean iniciar con esta parte financiera, parte que muchas veces en un futuro nos va a beneficiar.
Bueno, creo que con eso podemos concluir el episodio de hoy. Nada más a mí sí me gustaría decir justamente que el mejor activo que uno puede obtener o invertir, no, más bien el mejor activo en el que uno puede invertir es en el conocimiento. Exactamente. O sea, con eso se le abren las puertas a todo mundo para poder empezar a crear nuevas ideas, empezar a generar ingresos de diferentes formas y para poder realmente agarrar un cacho de este mundo. El mundo es nuestro y nada más hay que agarrar una parte. Exactamente. Sin más por el momento, aquí les dejamos todas nuestras redes. Esto fue Desaprende. Mi nombre es Macri Chamer. Y yo soy Carlos García. Y esto fue Desaprende. Hasta la próxima.